Esto es Proyecto Migración. Bienvenidos, mi nombre es Gustavo Parra. Y el mío, Nerio Parra. Esto es Proyecto Migración y en este episodio vamos a seguir hablando sobre educación financiera, finanzas personales y específicamente sobre la evaluación de entradas y salidas. ¿Qué debemos hacer siendo migrantes o no? ¿Cómo estáis hoy, brother? Contame. Totalmente emocionado en el capítulo número 14 de Proyecto Migración. Excelente, suena brutal, ¿oíste? 14. Aunque parece poquito, acuérdate que realmente son más episodios, pues contando los microepisodios, pero suena poderoso. El número en sí suena poderoso. Viejo, entradas y salidas. Recuerdo mucho en el episodio que grabamos en la primera temporada, algo que quedó retumbando en mi cabeza y que probablemente también haya quedado retumbando en las cabezas de quienes escucharon ese episodio. La capacidad de reducir gastos es limitada, pero la capacidad de producir más es infinita. Vamos a hablar un poquito sobre este principio, brother. Así es totalmente curioso cómo hay gastos de los cuales ya no los vamos a poder reducir. Ejemplo, tenemos responsabilidades con nuestra familia, con nuestros Claro, hijos. Ejemplo, la cuota del gimnasio que nos permite vivir una vida más saludable, tal vez nuestro seguro de vida. Sin embargo, también hay gastos que vamos a definitivamente poder reducir o mejor aún eliminar. claro. Eh, Empezando con esta sección de entradas y gastos, lo primero es la conceptualización, ¿no? Cuando Ok, nosotros empezamos a evaluar nuestras entradas y nuestros gastos, en realidad lo que se está produciendo es un estudio de nuestro comportamiento. ujú, Muchas veces, por lo ocupada que es la vida, no tenemos ni la menor idea de qué va este comportamiento que es nuestro. Es decir, claro. ni siquiera estamos evaluando el comportamiento económico de nuestra familia ni de nuestra pareja, sino el nuestro. ¿Qué está Ujú, sucediendo ahí? Y esto posteriormente nos va a permitir hacer una evaluación, ujú, inclusive con nuestros mismos estándares. Y de hecho, si no tenemos una manera de evaluarlo, pero ya hemos estado evaluando este comportamiento, tal vez por 8 semanas, tal vez por 3 meses, tal vez por 6 meses, esta evaluación la podemos elevar a un profesional de finanzas y orientarnos en la dirección correcta. Entonces, claro. para empezar, ¿por qué es importante evaluar las entradas y gastos que tenemos? Venga. Ahora sí vamos a comenzar con lo sabroso. ¿Por qué es Así es. importante? Sí, sí. Lo primero es que me atrevería a decir es que es básico. Es Claro. decir, una vez que nosotros empezamos a analizar nuestra vida financiera, tomamos la decisión de actuar Ujú, y empezamos inclusive a formar esa idea de emprender o de montar un negocio o simplemente mejorar nuestro estilo de vida, ujú, nos vamos a dar cuenta que es básico. Es decir, es uno de los primeros pasos. Y en vez de decir lamentablemente, positivamente, nos permite entender dónde comienza todo. ujú, En segundo lugar, diría que es muy útil. Es decir, esta evaluación y este análisis de nuestro comportamiento, es decir, nuestras entradas y gastos, nos va a resultar útil. ¿Por qué? Porque nos va a poder permitir tomar medidas, ¿ok? Nos va a poder permitir cambiar nuestro comportamiento, nos va a dar varias herramientas. claro. Y lo tercero sería que nos permite tener un entendimiento total de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos Ujú, haciendo con nuestro dinero, qué es lo que estamos haciendo con... Yo muchas veces a los recursos o a nuestras finanzas lo veo como una energía, qué estamos haciendo ok. con esa energía que tenemos, esa energía monetaria. Y al lograr un entendimiento de esto, definitivamente nos va a permitir tomar decisiones. Claro, porque es que yo siento que un punto importante también, Erio, en este inicio, ahora sí, formal, ¿no? Es entender que el dinero simplemente es una herramienta. O sea, ¿qué pasa? Hay mucha gente que sobreestima en sí lo que es el dinero y piensa que el dinero tiene el poder sobre su vida y es un error. O sea, cuando nosotros empezamos a ver como el dinero como una herramienta, nosotros podemos empezar a configurar esos botoncitos para que la herramienta funcione mejor, para poder optimizar ese funcionamiento de esa herramienta que es el dinero. Totalmente, totalmente. Ujú. Al entender que es una herramienta, nos da esa inclinación a, bueno, ¿cómo la puedo utilizar mejor? ¿Cómo la puedo utilizar mejor exactamente? ¿Cómo puedo mejorar mi herramienta? Capaz mi herramienta nada más aguanta tantas libras de presión, Es ¿ok? correcto. ¿Cómo puedo resistir un periodo donde la economía no esté a mi favor? Ujú.
los tiempos difíciles, entonces nos permite mejorar esto. Ujú. Continuando con las entradas y gastos, Ok. la segunda parte sería, ¿en qué consiste? Es decir, ¿cuáles son las primeras cosas que tengo que hacer para tomar este punto? Yo diría Ujú. que el primer punto es, nada, lo más básico, analizar qué entradas tengo. ¿Cuáles Ok. son todo ese tipo de entradas? Muchas personas, un 80% de la población mundial, solamente tiene una entrada. Cuando somos adolescentes, lo que nuestros padres o familiares nos dan como mesada, No, pero ok. ya como adultos muchas veces solamente avanzamos a tener una sola entrada, que es nuestro sueldo, lo que percibimos de nuestro trabajo. Ujú. ¿Ok? Y el primer análisis a hacer es cómo las puedo mejorar. ¿Ok? Ujú. Cuando estamos analizando las entradas que tenemos, los ingresos que tenemos, cómo puedo mejorar. Es decir, la entrada que yo tengo actualmente, yo puedo mejorarla. ¿Cómo puedo Ujú. mejorarla? Y si no la puedo mejorar, puedo tener una segunda entrada. Es decir, puedo, más allá de hablar de instrumentos de inversión en este momento Ujú. tan temprano de la temporada, Claro. sí puedo analizar qué puedo hacer para tener una segunda entrada. Y esa búsqueda, más allá de ofrecer un grupo de herramientas en este momento, esa búsqueda, esa curiosidad, nos hace entender, sí, es verdad, o sea, estuve todo este tiempo con una sola entrada, pero a mí nadie me impuso o me lo autoimpuse yo mismo que solamente tenía que ser una. ¿Por qué no puede ser, no pueden ser dos, no pueden ser tres, no pueden ser 10? Claro. En estos días hablando con un inversionista, nos estuvimos riendo un poco porque me comentó algo bastante personal y me dijo, no, conocí una persona que tenía 1000 propiedades. Ok. Cuando escuchamos este tipo de cosas, sobre todo si yo no lo hubiese escuchado de la persona que lo escuché, me hubiese reído. Pero igual nos causa asombro porque en realidad no hay límite. En realidad no hay límite al potencial, no hay límite a la capacidad humana. Entonces, mil Claro. propiedades. Así esté recibiendo $1 por cada propiedad, ya son buenísimos. Son buenísimos, claro. Imagínate $1000 si lo mensuales. analizamos, si lo analizamos con números reales. Entonces, Claro. bueno, esta es la primera parte. ¿Qué entradas tengo? Si es Ok. solamente mi sueldo, si estoy recibiendo una pensión, si estoy recibiendo algún tipo de ayuda. ¿Ok? O si tengo una página web que me da algún flujo por publicidad y cómo las puedo mejorar. Claro. En la segunda parte tenemos evidentemente un punto crucial que es qué gastos tengo. ¿Ok? Ujú. Los gastos tienen dos características. Uno, bueno, lo primero sería que en qué puedo reducir. Es decir, tengo una suscripción al gimnasio que me permite mejorar mi salud y mi bienestar. Ok, bueno, lo anoto y paso al siguiente. Bueno, tengo una suscripción a Netflix. Bueno, Ok. tendré que evaluar si esto es realmente necesario para mi crecimiento, para mi vida. Claro. Y así voy evaluando todos los tipos. Tengo una suscripción a una revista de deportes. Y aparte Ujú. tengo una suscripción a Netflix. Y aparte, entonces, tengo que empezar a ver cuáles puedo reducir en caso que los pueda reducir. Todo esto observado de una manera realmente como adultos, ¿no? Claro. Y la segunda etapa sería cuáles puedo eliminar. Es decir, Ok. cuáles definitivamente no me están ayudando a construir el futuro que estoy buscando. Ujú. También en esta segunda parte sería interesante analizar cuáles son los gastos y cuáles son las inversiones, porque hay una buena confusión Ujú. entre estos dos elementos. Es Sí, decir, hay claro. gente que honestamente está gastando y piensa que está Que invirtiendo, está invirtiendo, claro. y hay gente que está invirtiendo y piensa que está gastando. Por lo menos, vuelvo a retomar el ejemplo del gimnasio. Piensa que es un gasto, pero es que estás invirtiendo directamente en tu salud. Entonces, Si lo me utilizas, parece, claro. sí, sí, sí. Y de hecho, hay gente que lo utiliza simplemente por recreación, que todos Exactamente. necesitamos un poco Sí. y se vuelve muy saludable. Es que eso te iba a decir, todo depende del enfoque, brother. Porque, o sea, por ejemplo, hay gente que puede ver una suscripción de Netflix como un gasto, pero hay personas que de repente lo ven como una inversión. ¿Me entiendes? O sea, igual Spotify, por ejemplo, en mi caso Spotify, chamo, yo no puedo ver sin Spotify. Para mí, o sea, yo no puedo estar montado en el carro sin escuchar música. O sea, para mí, Claro. o sea, para mí lo que yo pago en Spotify es una inversión, te lo juro. Más que ser más allá de ser un gasto, ¿no? Pero o sea, es vital tocar ese punto porque lo que dice, o sea, llega un momento que tienes, no sé, 7 suscripciones, 8 suscripciones, y te estás dando cuenta que realmente no las necesitas todas. Entonces es importante hacer esa evaluación
de ver, o sea, que realmente estoy utilizando y que no estoy utilizando tanto o que no necesito. Y yo siento que antes de hacer esa evaluación que estás diciendo, de decir, bueno, tengo estas entradas, tengo estas salidas, hay mucha gente que no lo hace ni siquiera en un papel con un bolígrafo y esa es la parte que a mí más me preocupa. Porque yo digo, ¿cómo hay gente que lleva un control de gastos? ¿Cómo la gente sabe lo que gana y lo que gasta si no lo llevan apuntado? Y ahorita, yo digo, Dios mío, pero ¿cómo? Si ahorita hay tantas aplicaciones incluso en los teléfonos, o sea, lo puedes hacer en papel, lo puedes hacer, y bueno, yo lo acostumbré a hacer desde hace mucho tiempo en Excel. Y hay gente que no acostumbra ni siquiera a decir, bueno, estoy ganando esto, estoy gastando esto. O este mes gané esto y gasté esto. Y esa es una parte que yo siento que es vital, que es crucial en este caso, no solamente para los que son migrantes, también para los que no son migrantes que nos escuchan también. Así es, así es. Definitivamente anotarlo es un game changer. Ujú, Nos va a permitir entender que es una herramienta importantísima, ujú, porque de hecho en la escritura hay un proceso neural que ujú, al verlo, o sea, cuando nuestras ideas están solamente en pensamientos, están en cierto estado, en nuestra vida están en cierto estado, pero cuando lo pasamos a papel, ese proceso neural tiene ciertas características que en este mismo momento yo invitaría a cualquiera al finalizar el podcast que lo hiciera, que realmente claro. empezara a anotar entradas y gastos y va a entender ahí mismo, sin ni siquiera entrar en algún curso o entrar, no, ahí mismo va a empezar a reflexionar y le va a empezar a permitir analizar ese comportamiento, ¿ok? Ujú, Y bueno, ya en la tercera parte, o sea, es decir, en la primera parte hablamos de que, bueno, que es básico, que es útil, que nos da herramientas. En la segunda claro. parte hablamos en qué consiste, analizar qué entradas tengo, qué gastos tengo, cuáles puedo mejorar, cuáles puedo reducir, cuáles puedo eliminar. Y bueno, antes de empezar con la tercera, también en la Ujú, parte de gastos, como hablé de gasto e inversión, muchas veces también ha pasado en algunas personas que he tenido en la consultoría que a veces en realidad necesitan un gasto más porque sí. están totalmente cómodos, ¿ok? Y esa situación de estar cómodo es un destructor del progreso, es decir, estamos extremadamente cómodos con nuestro sueldo, con nuestros ingresos y a veces necesitamos un pequeño reto, es decir, mira, ¿sabes qué? Me gustaría empezar a invertir en algo, invertir en un curso, Ujú, invertir en una capacitación de lo que a mí me gusta, es decir, nadie claro, me tiene que decir en qué área va a ser, pero a veces sí tengo que darle la bienvenida a un poco de riesgo a mi vida para claro, poder claro. crecer. Bueno, en este caso yo sí quisiera meter mi, mi grano de arena porque, bueno, a mí me pasó, yo te digo porque me pasó en México, ¿ok? En México a medida que yo o sea, cometí un error grandísimo, gravísimo, gravísimo. A medida que yo iba ganando más dinero, ¿verdad? Yo decía, bueno, está bien, voy ganando más dinero, iba gastando más dinero, ¿ok? Y ganaba un pelo más de dinero y gastaba más dinero. Entonces, a la final de cuentas, nunca estaba como que acompasado de yo decir, ok, puedo ahorrar esto y ni siquiera me pasaba por la mente la idea de invertir. ¿Ok? Entonces lo que dices tú es cierto. O sea, ya cuando llegas a cierto punto de ingresos, tienes que tomar en cuenta casi que de manera obligada, o sea, la regla del 10%. Es decir, bueno, tengo 10%, este 10% de mi sueldo lo voy a ahorrar, ¿ok? Y este 10% lo voy a invertir. Obviamente esto de las inversiones y esto del ahorro lo vamos a ir hablando más adelante. Pero ahorita lo estamos tocando porque hablamos de las entradas. Porque a veces pasa que lo que dices tú, la gente dice, bueno, estoy cómodo, me sobra un pelo de dinero. Entonces, ese dinero que me sobra, bueno, me puedo meter entonces ahora en otra suscripción. Entonces, además de Netflix, voy a contratar Hulu. O en vez de Spotify también voy a contratar Deezer o Panda y así cualquiera, porque tengo dinero para hacerlo. Y es un error que cometemos y empezamos a entrar en un ciclo vicioso, porque la verdad no es más que un círculo vicioso. Así es, ¿no? Y es que es increíble que a veces con un simple tip que alguien, es que lo he llegado a escuchar, mm, Ujú, que las personas me han dicho, pero es que yo no sabía que yo podía invertir en algo. Nadie me dijo que yo podía invertir, nadie me dijo que yo podía capitalizar, nadie me dijo que yo podía lograr un rédito. Entonces, a veces, por eso tratamos de hacer estos episodios de una manera básica para que ujú. todos nos puedan acompañar. Porque a veces solamente el punto de inicio, a veces resulta ser el más importante. Es correcto, sí, porque hay mucha gente que piensa que necesita mucho dinero para invertir, o que necesita saber de mercados, o que necesita ser, no sé, un matemático para poder sacar dinero de algún mercado, o de algún interés, o de cualquier otro tipo. Y pues esa es la idea, las ideas, o una de las tantas ideas que queremos aquí, pues, tumbar un poquito para que la gente digamos, formar una línea donde la gente vea y diga, ok, sí lo puedo hacer. Si los demás lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. Si reduciéndolo a una palabra sería enriquecer. Entonces, Es bueno, bien. correcto. Vamos con la tercera parte que sería como que la tarea, ¿ok?
que Ok. todos de manera muy básica podemos hacer, y es hacer una hoja de Buenísimo. balance. Hacer una hoja de Ujú. balance muy sencilla, existen varios niveles en una hoja de balance, pero lo más básico sería hacer una pequeña hojita, puede ser en papel, puede ser en Excel, que indique nuestras entradas, nuestras salidas y al final de semana y también al final de mes tener las diferencias. Es decir, esto es lo que entró, esto es lo que salió, ¿cuál es la diferencia? Ese Es ejercicio correcto. llevado de día a día, llevado semana a semana, llevado mes a mes, ya en 90 días, que es un tiempo bastante corto en el tema de la economía personal, ya nos permite analizar nuestro comportamiento. Ahorita, Hacer una evaluación. Claro. básicamente el mercado está bajista o lateralizado por el contexto global que hay. Entonces Ujú. no va a haber mucha volatilidad. Mucha gente dejó de hacer lo que estaba haciendo, dejó de gastar de la manera que estaba gastando. Estamos en un Ujú. momento en que algunas personas tienen miedo y el miedo hace que nos pongamos de manera defensiva. Algunas personas dejaron de gastar y qué buen momento en que nosotros estamos haciendo esto para la gente y para Ujú. la comunidad, porque es un buen momento para evaluar. O sea, es decir, probablemente sea el mejor momento para comenzar. Entonces, Sí, claro. la primera parte de la tarea sería hacer eso, empezar a acostumbrarnos, empezar a desarrollar esa primera actividad, ese primer hábito de tener una hoja de balance. ¿Ok? ¿Cuáles son mis entradas? ¿Cuáles son mis salidas? Y al final del mes, ¿cuál es la diferencia? Eso nos va a ayudar de manera increíble y es algo de adultos, es algo Buenísimo. que podemos hacer. Lo segundo, nos va a permitir entender una pregunta clave que ¿es tarde? Es tarde Ujú. para empezar, es tarde para yo empezar a analizar mis finanzas. Y lo dejo a cada uno. Cada uno se Claro. va a dar cuenta, y con una sonrisa lo puedo decir, se va a dar cuenta si es tarde o no. Empezar a tomar responsabilidad en su vida financiera. Y ya Buenísimo. como parte final, comento una anécdota, ¿no? Yo que estoy acostumbrado a estas cosas, yo con mi pareja llevo una hoja de las compras mensuales de comida. Es Ujú. decir, como los dos colaboramos con la comida, entonces llevamos una hoja de balance y esto que nos ha permitido entender, bueno, cosas como, hey, en octubre de verdad que comimos bastante, o sea, se nos fue la hoja, ¿qué hicimos ese mes? Entonces, Claro. es precisamente esto, analizar el Una evaluación. comportamiento, Ujú. hacer una evaluación, porque hay gente que no tiene ni idea, o por lo menos antes de este contexto global que hay en este momento, no tenía ni idea de cuánto entraba, cuánto salía. Escuché muchas veces, escucho todavía muchas veces, pero es que no sé en dónde se me va el dinero. No sé en qué se me la plata, claro. Grave. Claro. Sí, así es. Claro. Bien, vamos con el segmento Un libro que hay que leer. Brother, la semana pasada recomendamos Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Decime lo que más te impactó de ese libro la primera vez que lo leíste. Contame. Bueno, como yo lo comenté la semana pasada, me parece el libro inicial, es decir, Ujú. creo que si alguien en todo el podcast solamente fuera a leer un libro, por favor, ese sería el ideal, el indicado, porque Claro. es la piedra angular y a veces ese punto de inicio para muchos de nosotros, incluyéndonos, ¿no? Entonces, Claro. ¿por qué este libro? Bueno, aquí podemos discutir un poco. Ujú. El libro Padre Rico, Padre Pobre y de hecho, toda la educación de Robert Kiyosaki, la piedra angular se basa en algo que él llamó el cuadrante del Del flujo del dinero. dinero, Ujú. ¿no? Y este cuadrante, básicamente lo que habla es de nuestra posición en el mercado. Ujú. Es correcto. Hay muchos autores, muchas personas pueden debatir si este cuadrante es acertado o no, pero Ujú. yo creo que es una guía muy buena, inclusive si no estás de acuerdo, de cuáles son los protagonistas que hay en una economía y te permite ubicarte, es decir, porque él lo delimita Claro. bastante bien, habla de los Ujú. comportamientos de cada persona en este cuadrante, De cada entonces, uno. Incluso del tipo de tú, impuesto del tipo de impuesto que paga cada uno. exacto, Sí. y de cómo reaccionan ante las situaciones de mercado, qué es lo que Ujú. buscan, de qué se protegen, es decir, el autoempleado Ujú. qué busca el empleado, qué busca el inversionista, qué busca el dueño de empresa, El dueño del entonces negocio, claro. cada uno busca algo distinto y actúa de manera distinta. Y de hecho, parte de lo interesante que habla Robert es que él dice que cada uno
actúa de manera distinta, es Sí, decir, claro. y hay una forma de hacer dinero en cada cuadrante. En cada cuadrante, así Entonces es. eso también, si en caso de que yo no me quiera cambiar de cuadrante o en caso de que actualmente mi situación no va a cambiar por un tiempo, puedo aprender a cómo generar más en mi cuadrante. Entonces ya hasta esa parte está interesante. Buenísimo. A mí lo que más me impactó de ese libro, bueno, entre tanto, yo creo que lo que más me impactó es la idea que yo tenía errónea de que yo tenía que tener muchos estudios, de que yo tenía que tener posgrado, maestría, doctorado para yo poder tener cierta rentabilidad y no hay más nada alejado de la realidad. Y yo recuerdo que cuando yo llegué aquí, lo primero que yo le decía a mi hermano era, no, yo necesito sacar una certificación, yo necesito ver cómo puedo convalidar mis estudios para yo poder comenzar a trabajar, tener una carrera aquí, porque eso va a hacer que yo pues crezca económicamente. Y después entendí que no, o sea, que nada más alejado de la realidad, o sea, que aquí la cosa es haciendo negocios, que aquí la cosa es invirtiendo, no ahorrando, sino es haciendo negocios, invirtiendo y esa es la manera en la que vas a realmente poder generar cierta riqueza. Así es, y me gusta porque creo que la persona en la intimidad de su lectura Ujú, se va a dar cuenta de cuáles son estas ideas limitantes que no le ujú, permitía crecer. Entonces, por eso es que me parece piedra angular y me parece extremadamente importante que el inicio sea con ese libro. Otra de las partes interesantes de este libro es que también te explica muy bien y que va con este capítulo que estamos transmitiendo hoy es entender la idea de los pasivos y de los activos, es decir, ujú, estos elementos que ponen dinero en mi bolsillo y estos elementos que sacan dinero de mi bolsillo. Entonces, ujú. en ese tema hay mucha confusión porque inclusive cuando empiezas a leer el capítulo y por un tiempo te empiezas a preguntar, ajá, pero mi casa, ¿es un pasivo o un activo? Mi auto, ¿es un pasivo o un activo? Y así con todos los elementos de nuestra economía. Entonces está bueno porque él también te permite entender esa parte que es básica en la economía personal. Y por último, tenemos los tips de negocios que el libro ofrece. A lo largo del libro, cada uno de nosotros podrá ver, wow, pero a mí nadie me dijo esto, como lo Ujú, hablamos antes en el episodio. Pero Robert, a medida que el libro va avanzando, da diferentes puntos de vista y inclusive tips de negocios actuales, algunos directamente, algunos relatando historias que te hacen pensar y te hacen ujú. analizar qué podría hacer yo, cómo podría hacer yo algo al respecto, porque inclusive Robert, siendo de donde es él, el libro tiene ciertas características que apoyan más el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica y Ujú, mucha gente dice que a veces hay que tropicalizar estas ideas porque sí, realmente cada mercado es distinto, ujú. pero la conceptualización básica ayuda mucho a las Sí, es personas. Entonces, universal, claro. sí, en tips de negocio, por lo menos recuerdo que él una vez hablaba de que él se sentaba o iba a las escaleras de los tribunales de embargos. Ujú, ¿Por qué? ujú. Porque cuando la gente sale de un embargo y sale de los tribunales, está dispuesta a vender su casa, a rematar su casa, a ver cómo soluciona. Entonces Robert atacaba ahí directamente y conseguía propiedades a precios económicos, A precio precios de Inés Braga, increíbles. claro. Eh, Recuerdo que al principio cuando yo leía estas ideas yo decía, bueno, pero tomaba una posición infantil de decir, Ujú, bueno, pero qué malo porque estas personas que están desesperadas van a vender su casa. Pero a veces hasta peor porque en realidad nosotros lo mejor que podemos proveer en una transacción es nuestra honradez claro, y la seguridad de que la persona va a recibir lo que está esperando, es decir, claro. no estafar. Y Robert le ofrecía negocios a estas personas y bueno, lograban más bien, o sea, yo lo veo del lado contrario, yo lo veo es que qué bueno que alguien te ayude en tu peor momento. Sí, Entonces, pues sí. muchas veces en la economía tenemos esto, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas fueron calando las que ofrecía Robert a lo largo del libro. Buenísimo. ¿Cuál sería la recomendación para esta semana, hermano? Bueno, continuando como con lo que venimos Con la misma hablando, línea, claro. sí, 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 creo que el mejor libro que podemos recomendar para este capítulo es El hombre más rico de Babilonia, de Buenísimo. George S. Clason. Buenísimo. ¿Por qué? Porque él habla de esta noción de que nosotros tenemos que muchos van a considerar que estoy dando el spoiler máximo del libro, sin embargo no es así, Ok. de esta noción de que nosotros tenemos que pagarnos a nosotros mismos. Es Ujú, decir, hay un pago que luego de nuestra
ardua labor de proveerle al mercado lo que, nuestro don y en lo que somos buenos, y cuando nosotros recibimos este dinero, este pago, esta energía económica, nosotros también tenemos que pagarnos a nosotros mismos. Claro. Entonces, es increíble lo que esa noción, llevada de la manera correcta y sobre todo las anécdotas que hay en el libro, Ujú. le proveen a la persona que va comenzando e inclusive gente que va desarrollándose apenas en el tema financiero, Buenísimo. una gran adición para la biblioteca. Buenísimo. Entonces, en el próximo capítulo vamos a comentar más sobre los puntos más, digamos, claves del libro que estamos recomendando. Vamos con el segmento Una película que debemos ver. Hermano, contame qué recomendación me dais para esta semana para poder ver algo que me motive, que me inspire. Necesito inspiración, contame. Bueno, definitivamente esta película tiene esas hebras, esos hilos de motivación. Ok. Si bien no habla tanto de entradas y de salidas, sí nos permite vivir en carne propia a través de esta obra Ujú. cuando estamos muy mal económicamente, cómo es Ok. nuestro comportamiento, todo lo que pasamos, que siempre es algo muy privado de nosotros, porque la Claro. gente suele ocultar estas Suelo dificultades. ocultarlo, claro. Y lo más loco es que todos los vivimos, todos Ujú. tenemos un mal momento, todos tenemos algún revés. Claro. De hecho, cuando empezamos a desarrollar nuestras finanzas nos damos cuenta que son totalmente naturales, los mercados Sí, tienen ciclos. Entonces, claro. esta película es Pursuit of Happiness En con busca de la Will Smith. felicidad. Buenísimo. Así es, así es, me encanta y creo que nos puede mostrar muy bien eso. Bueno, vos sabés que yo siempre he dicho que nosotros pasamos crisis macroeconómicas como las que estamos pasando ahorita, pero también personalmente cada cierto tiempo también cumplimos un ciclo donde pasamos nosotros crisis particulares, ¿no? Siempre he partido de ese punto. Todos tenemos altas y bajas, parte pues del proceso natural de cualquier persona, de cualquier mercado, de cualquier economía. Mi recomendación en este punto sería Minimalismo, un documental sobre las cosas importantes, ¿ok? Es un documental que vi en junio de 2017. Y para mí fue un también, o sea, lo leí, mira, lo bonito de este, y por eso lo recomiendo en este punto, porque yo vi ese documental y semanas después, como un par de semanas después, leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre y fue como que, no te puedo explicar, o sea, la correlación que tenía para mí, el ver cómo tú puedes reducir tus gastos, el ver cómo tú Sí, puedes reducir las posesiones que tienes y al tú reducir las posesiones que tienes, reduces también las posesiones que quieres. Y es impresionante cómo puedes ser feliz, o sea, cómo tú aprendes y buscas poco a poco la manera de aprender a ser feliz con lo que tienes, porque si no eres feliz con lo que tienes, no vas a ser feliz con lo que te falta, es algo que siempre he dicho. Y es algo que he aprendido, pues lo aprendí también gracias a ese documental. Por eso, pues, mi recomendación para esta semana sería esta película Minimalismo, un documental sobre las cosas importantes. me Recuerden, encanta, nos pueden me contactar, ¿verdad encanta. que sí? Brutal. Sí, sí, Recuerden que sí, nos sí. pueden contactar a través de nuestras redes sociales para los talleres de educación financiera que estaremos ofreciendo durante esta temporada. Tus redes sociales, Nerio, contame. Me pueden ubicar como Nerio Parra, en Instagram es @neriox, lo deletreo NERI0X, y en Facebook Pneriox, PNERIOX. Cualquier duda que tengan sobre las consultorías de educación financiera, por favor, se pueden poner en contacto con ellos, se pueden poner en contacto conmigo. Igual somos los mismos. Esta semana también quiero poner a su disposición mi programa de mentoría para cualquier inquietud que tengan. Si se sienten estancados, no saben cómo poder superar los malestares que la migración de alguna manera les está generando, pongo a su disposición mis cuentas en Instagram, @GustavoElíasParra, @GParra en Twitter, el fanpage Gustavo Parra en Facebook y en YouTube Gustavo Elías Parra. Por ahí viene en camino el libro Proyecto Migración. Pronto estará disponible en Amazon y en el sitio web www.proyectomigración.com. Estén pendientes, Nerio. Buenísimo, buenísimo. Yo estoy totalmente agradecido por habernos permitido compartir con ustedes y bueno, los espero en el próximo capítulo. Buenísimo, brother. En el próximo capítulo vamos a meternos un poquitico más a lo hondo. Esa es la Así idea es. de esto, que vamos paso a paso. La idea es hacerlo de la manera más didáctica posible para que la gente no se enrede. ¿Ok? Igual, cualquier duda que la gente tenga sabe que se puede poner a disposición con nosotros. Sé que hay mucha gente que está pendiente de lo que estamos haciendo, gente que está mostrando atención y eso pues llena bastante. Recuerden, no sientan pena por decir de dónde son. Somos de dónde estamos y de dónde venimos.